¿Listo? La palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22, y el título de la prédica es: Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a leer todos. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mí era muy largo colocar todo el título de toda la frase, pero como el enfoque de todo lo que Jesús dijo, del versículo 19 es: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Para no colocar todo el título, porque hemos tocado un poquito ya durante todas estas prédicas esta parte, entonces solamente coloqué: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Quiere decir que está diciendo que sé, oye, sé tú, sé, fíjate que hay una coma, sé. O sea, que me está mirando los ojos, está hablando conmigo, está dirigiéndose a mí, a este que se cree que es rico, a aquel que se cree que no necesita de él, a aquel que de pronto no puede ver ya la gloria de Jesucristo, no puede ver la gloria de Dios, y el Señor le está hablando muy fuerte, le está hablando, pues le está diciendo que tú eres un desventurado, que tú eres un desventurado, no sabes, es que tú no sabes que tú eres un desventurado, que tú eres pobre, que tú eres ciego, que estás desnudo, y sin embargo le está aconsejando, sin embargo le aconseja para que le dé el derecho de arrepentirse. Sabe que el consejo es para arrepentimiento. O sea, él está diciendo: si eres celoso, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir que hay una oportunidad. ¿Sabe cuándo ya no hay oportunidad? Cuando la persona se muere. Una persona que muere ya no tiene oportunidad de arrepentirse, porque lo que fue. Verso humano: plátano maduro no vuelve a verte. Ya lo que fue. Si la persona creyó en este mundo, bien. Si creyó y se alejó, el Señor le concede el arrepentimiento. Pero si aún así, con la disciplina, con la reprensión, no se arrepiente, entonces se pierde. Por eso el camino para el arrepentimiento es que sea celoso. Yo le digo: Juanita, ¿por qué no eres celosa? Ay, pero es que los celos son malos. O ella me dijera: oye, pero es que tú no eres celoso. ¿Quieres que te cele? Diría, ¿cierto? ¿Por qué Dios se queja de que no es celoso? Esta palabra, digamos que es una queja diciendo que tú te crees todo eso, y tú te crees todo eso es porque no eres celoso. Porque yo conozco tus obras, que tus obras no son unas obras que muestren celo, sino que está mostrando que tú ya no necesitas de mí, que tú ya eres un rico, que tú no necesitas, porque ya estás vestido, que estás recibiendo la gloria de este mundo. Es decir, que se está confiando. ¿Sabe? Lo que pasa es que nosotros no conocemos a Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio los 10 mandamientos, que nos los enseñaron mal, entonces tenemos que leer desde Génesis para conocer a Dios, porque es que nosotros, que no somos israelitas, al no conocer a Dios, nos hacemos una imagen
de un Dios que no es Dios. Entonces, ¿Dios por qué prohibió las imágenes? Usted va a la casa de una persona, de esos israelitas que escribieron, los que escribieron todo el Antiguo Testamento, no se inventaron esto, sino que Dios los castigó cuando hacían imágenes. Es que no es que yo me lo inventé. Ay, no, es que el pastor Daniel no le gusta. No, yo no le gusto, es que la Biblia está diciendo. Dios dio los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 dice los 10 mandamientos. Léalos. Entonces dice, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No. Ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si yo lo hago es para recordarte. Porque, ahí dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no es un invento mío. Es que, si usted vuelve y digo, si usted va a la casa de uno de estos que escribió la Biblia, que conocieron a Dios desde el Antiguo Testamento, que pasaron el mar, que Moisés los enseñó. Moisés no les dio este mandamiento. Estos son 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés cuando subió a un monte, ¿sí? Y los escribió en unas tablas de piedra. ¿Sabe por qué los escribió en unas tablas de piedra? Porque el corazón del hombre es una piedra. Es que la única nación que entiende que es un pecado contra Dios hacer imágenes, no hace las imágenes, porque él recibió castigo, pero mire, si alguien ha recibido castigos de Dios por no cumplir ese mandamiento, fue Israel. Cuando estos israelitas que pasaban por otras naciones y encontraban otros pueblos que tenían ídolos, que tenían imágenes, que se arrodillaban ante Baales, ante seres humanos o ante animales, Dios los mandaba a matar, a todos. No le importaba que fueran abuelos, no le importaba que fueran embarazadas, no le importaba que fueran niños. Usted lee el Antiguo Testamento y uno encuentra la severidad de Dios porque no quería Dios que el pueblo de Israel se juntara con pueblos idólatras, que tuvieran imágenes de un Dios que no es Él. Yo lo entiendo, hoy lo entiendo. Digo, por eso les decía que yo quiero hoy, no le he dicho a nadie, pero por lo menos yo, el mes entrante que celebren el Día del Padre, no quiero que celebren el Día del Padre a mí, no quiero que me celebren el Día del Padre, sino quisiera como que más bien quisiera que sintieran mis hijos, 3, que mi papá ya murió, para ver qué recuerdan de mí, para ver que mi papá cuando estaba vivo. Yo preferiría que un día hicieran más bien un velorio, el Día del Padre, y no, mi papá ya no está, ahorita ¿qué hacemos? Y pensaran que fue yo. No más, sería el mejor Día del Padre, porque es que a veces yo le escuché a mi esposa decir, ¿cómo me gustaría que mi papá estuviera acá y abrazarlo y hablar con él? Y eso me llenó a mí, oiga, pues sería chévere que yo también me muriera por un día, el Día del Padre justamente, para ver cómo me recordarían a mí, si de pronto me anhelarían, mi consejo, no sé. ¿Por qué? Porque es que Dios es celoso. Y Él viene a enseñarle a Israel, mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, entonces como yo soy celoso como papá, digámoslo así, que no me formó a mí sino este mundo, a uno no va a clases de ser papá, venga le voy a enseñar a ser papá, entonces ya le va a enseñar a su papá a ser hijos, no, es que ser papá es muy difícil, y llegar a ser Padre Dios, o sea Padre nuestro, primero tiene que pasar por la disciplina del Antiguo Testamento de Israel para que entienda quién es Dios, para que lo respete cuando llegue a ser hecho hijo de Dios, ¿me comprende? Por eso es tan importante esta prédica. Digo, estoy hablando por mi cuenta, pero yo sé que muchos de ustedes de pronto su papá ya murió. El caso mío y mi papá ya murió. El caso de Juanita, el papá ya murió. El caso de doña Eva, el papá ya murió. El caso de Joe ya murió. Tu papá está vivo todavía. Y yo todavía estoy vivo acá. Y muchos de ustedes tienen su padre vivo y hay otros que ya murió. Pero tenemos que entender que si Dios nos dio la oportunidad de ser padres en este mundo, es para que lo entendamos a Él. ¿Qué se siente uno como papá? El celo que siente Él como Padre Dios, como Dios el Padre. En Deuteronomio capítulo 4,
Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Dice: guardaos, no olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, el que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Diga: Dios es celoso. Si usted no entiende que Dios es celoso, no va a entender por qué dijo que no haga imagen. Porque es que a mí no me gustaría que si yo muero, de pronto me pongan una foto de alguien más bonito de lo que llegué a ser yo. Entonces, no. Pongo una foto de un mono de ojos verdes, de barba más joven. Es que mi papá era muy feo. Pero recuerden a papá con que lindo, porque su papá era lindo. Entonces pongan la foto de alguien lindo y no me pongan a mí. Diría yo, hagan el día del padre, hagan eso, pongan una foto de alguien lindo, que no sea yo, e imagínense un papá que sea lindo, que no fui yo, porque yo no fui lindo. Y más bien, ese día se le den el día del padre a ese, no a mí, ¿me entienden? Y entonces yo pronto estaría diciendo, ¿tendría celos? Sí, claro que tendría celos. Pero es el que se imaginaron, es el que quisieron, no el que Dios les dio. ¿Se imaginan entonces por qué Dios es celoso? ¿Por qué dijo que no hicieran imágenes? Porque terminaríamos adorando al que no es. El mismo Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Es que hay mucho para hablar de esto. Vamos a tratar de hacerlo en las reflexiones para que puedan ustedes tener un poquito más de, ahorita más velocidad, digámoslo así. 15. Y quitará Jehová, Deuteronomio 6:15. Desde el 14. No, 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué enseña la Biblia? Que Dios es celoso. Ahora, entonces uno diría, esos celos de Dios son enfermos como la enfermedad que nosotros tenemos de celar. Entonces, si yo me pongo a celar a Juanita, entonces una cosa, escuchen lo que voy a decir. Una cosa es tener celos por, que tener celos de. ¿Sí? Dos palabras importantes para entender este culto. Tener celos por o tener celos de. Si yo tengo celos de quién, no, es que mi esposa me da celos. Entonces es que me está celando por alguien que yo veo, o yo la estoy celando por alguien que ella ve. Entonces me provoca celos. Estos celos son celos de que me enferman y me hacen dar agrieras. Me enferman. Son celos que no son buenos. Son los celos que el Nuevo Testamento nos está diciendo que son celos amargos. O sea, producen amargura. Pero hay un celo que es bueno. Entonces tenemos que entender cuál es el celo bueno y cuál es el celo malo, porque Él le está diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y cómo puede usted decir que es celos si estoy diciendo que es celoso? Ay, no sea tan celoso. Porque estamos confundidos, porque tenemos una imagen de Dios que no es la verdadera. ¿Por qué Dios no quería que hiciéramos imágenes de Dios? Porque un día enviaría a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Entonces Jesús, ¿qué es para mí? Jesús, ¿qué es para usted? Entonces, ¿Buda qué es para usted? ¿La imagen de Dios? ¿Krishna es la imagen de Dios? No. ¿María es la imagen de Dios? No. Aquí está diciendo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Por eso Él está hablando. Yo les dije, cuando lean Colosenses, lean como si le está hablando a la iglesia de la Odisea. Porque era muy seguidita la gente que vivía en la Odisea a la que estaba cerca de Colosenses. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Colosenses como si fuera Jesús a los de la Odisea, que era la imagen del Dios invisible, ¿sí? Que es el primogénito de toda la creación. Que no tenga imágenes. ¿Por qué? Porque es que la iglesia de la Odisea se estaba haciendo la imagen de un Dios que no era Dios y no tenía celos. ¿Me comprenden? Sí, está llevándola allá. La idolatría es creer en un Dios que no es. Es creer que yo no necesito de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a la serpiente que le dijo a la mujer? No morirás. O sea, Dios le dijo, si comes morirás. La serpiente le dijo, no morirás. Es decir, tranquilo que usted no necesita de Dios. En otras palabras, Dios le dijo, si usted come muere. O sea, usted necesita de mí, necesita la palabra de vida. ¿Sabe por qué viene usted al culto? Porque escucha la palabra, porque la palabra que le da vida. Porque si estábamos muertos, bueno, está muerto. No necesita la palabra porque los muertos no se alimentan, los muertos están muertos. Pero cuando usted recibe la palabra, como la iglesia, porque este mensaje es a la iglesia que tiene vida, a la iglesia que nació de nuevo por la palabra, entonces le está diciendo que sea pues celoso. Por eso también la semana entrante estoy a la puerta y llamando a ver si de pronto tiene el corazón tan duro como el Antiguo Testamento de piedra, que se dio por la ley. Sino que está diciendo que sea celoso porque es que yo soy el Dios que estoy representando al Padre, que lo está buscando y usted necesita de la palabra de Dios. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Les digo que yo oro antes de esta prédica, a veces coloco citas bíblicas que el Espíritu Santo de pronto no usa, pero que en la reflexión de pronto lo vamos a hacer. Esta palabra que me está guiando, señores, por favor recíbala con todo corazón humilde, entendiendo que es la palabra de Dios. Dijo así, Jesús clamó y dijo, 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, porque Él es la imagen del Dios invisible. Hay que darle la misma autoridad de la palabra de Dios a la palabra que Jesús dijo. Por eso no quería que sean imágenes. ¿Ahora me comprende? Para que no nos imaginemos un Dios que no es temible. Ay, Dios es amor. Ay, no importa. Ay, Dios que va a decir nada. Esto yo lo hago para recordarlo. Pues dígale a Él. Pero aquí está diciendo que Él es fuego consumidor y que Él es celoso. ¿Cree que es más inteligente que Dios? Es que no necesita su inteligencia, lo que necesita es un corazón humilde que entienda que no quiere que haga idolatría, no porque sea uno o no sea, sino porque usted va a ser engañado en este mundo y va a terminar amando a quien no debe amar. Y hoy estamos cantando que qué bueno poder sentir más grande amor por Él. Pero ¿cómo va a sentir más grande amor por Él si está amando a alguien que no es? Sea celoso. Me da celos fuertes, porque a mí también me daría celos. Entonces Él dijo, el que me ve, dijo, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo enceguece a los que tal hacen, porque tiene ojos que no ve, porque las imágenes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen pies pero no hablan. El diablo se encarga que cuando usted hace una imagen, haga como esa imagen, que aunque usted le hable a esa imagen, no lo va a ver, que aunque tiene oídos, no lo va a oír. Entonces permanece en tinieblas. Pero Jesús es el que habitó entre nosotros como el Hijo de Dios para mostrarnos que Dios es viviente, que es real y que nos ama, porque de tal manera amó Dios que nos envió una palabra de darnos vida por medio de la boca del Hijo, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso Jesús, la primera manifestación, no vino a juzgar. Sino vino ¿a qué? A reconciliarnos con Él, que estábamos alejados de Él. Que estábamos llevando una vida. Piense usted en Israel, como pueblo. Nosotros no somos israelitas, no nacimos de allá. Éramos de los que habla Israel, que somos pecadores porque llevamos una vida idólatra. Por eso Dios le decía a los judíos, no se junten con ellos, con esos romanos, porque los romanos tienen muchos dioses y adoran muchas imágenes y ustedes no van a hacerse como ellos. ¿Me comprende?
Es que a nosotros no se nos reveló el Antiguo Testamento, a nosotros se nos dio fue a Jesús. Pero cuando conocimos a Jesús hay un vacío en nuestra vida como si no hubiéramos tenido papá. Que uno quisiera conocer cómo es Dios como Padre. Pues lea el Antiguo Testamento y se da cuenta que Dios Padre es muy severo. Es fuego consumidor. Y que si nosotros no nos reconciliamos con Él a través de la muerte de Jesucristo, que es la imagen de Dios, estaremos bajo la ira de Dios porque Él es fuego consumidor. Dijo Jesús hablando con celos. Jesús hablando con celos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si Jesús no hubiera hablado, no tendría cómo acusarnos. Pero si Él nos dijo que creamos a la palabra que Él da, que es la palabra de Dios, que yo soy la imagen de Dios, que el que me ve a mí ha visto al que Padre, entonces no haga más imágenes. No adore imágenes ciegas y sordas. Escuche la palabra de Dios que nos está regañando. Dice: yo reprendo y castigo a todo el que ama. Entonces, si usted quiere entender que Dios le ama, acepte la disciplina, acepte la corrección y entienda que lo que usted está haciendo no le agrada a Él y que la ira está sobre mí por estar amando a quien no debo amar, porque me enceguecieron los ojos con una imagen que no ve, que ojos tiene pero no ve, que tiene oídos pero no oye, tiene nariz y no respira. Entonces, igual a ellos se convierte el que cree en ellos. Porque nunca va a entender la respuesta, porque si hacen de mí, cuando yo me muera, una foto de alguien que no soy yo, pues no me están pidiendo a mí, al que está vivo, sino que le están pidiendo a uno que no existe, que no les puede responder. Es que Dios no es que quiera condenarlo o que lo va a mandar al infierno porque tenga imagen, es que lo que no quiere es que usted sea engañado. O sea, por amor. ¿Sí entiende qué es el amor? Que Él no diga: no, mi Padre Dios no quiere que yo sea engañado. Dios no quiere que yo sea engañado. Dígalo. Dios me ama tanto que no quiere que yo sea engañado, porque por ese camino no lo voy a encontrar. ¿Me comprenden? Está perdiendo su tiempo. Puede durar toda una vida orándole a alguien que tiene ojos y no ve, y no lo escucha porque está haciendo una imagen de alguien que no es. Y la imagen de Jesús es que Él es celoso y Él está mostrando sus celos por la palabra. Ustedes no reciben la palabra y Jesús habla con celos. Mire, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lea. Cuando usted lea que usted está hablando con Dios. Usted no está leyendo una historia. Usted no está leyendo un mito. No es un cuento de hadas. La Biblia es un libro escrito por gente que tuvo experiencia con un Dios viviente, que atravesaron el mar, que Dios los mandó matar, que hubo pueblos enteros que murieron, que hubo un derramamiento de sangre impresionante en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hacía Dios cuando ellos no obedecían? Les quitaba lo que ellos amaban, ¿sí o no? Les dio la tierra prometida. ¿Cómo anduvieron ellos durante 2000 años? Como proverbio: anda como judío errante, porque le quitaron la tierra. Voy a dar un ejemplo. Usted tiene una finca, usted oró por esa finca como yo oré por este apartamento. Si me la quitan, diciendo es que esta finca era de Dios y me la dio a mí, porque ellos reconocen que todo es de Dios, que Dios creó todo y que esa tierra es santa, que esa tierra es de Dios y se la concedió a mi padre Abraham y a toda su descendencia. ¿Usted se imagina el orgullo y la arrogancia de este pueblo? Celoso. Ese es un pueblo muy celoso. Ellos tienen solo celos de la tierra, tienen celos de decir que son hijos de Abraham. A Jesús le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús solamente le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero es que ustedes, ¿por qué me quieren matar? ¿Saben que el mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento es: amarás a Dios y amarás a tu prójimo? En esas dos sentencias se resume todo el Antiguo Testamento. O sea que Dios está exigiendo: ame a Dios, no ame a otros dioses, y ame a sus hermanos. Si usted habla con un judío ortodoxo, usted le va, de esos que se visten de negro, de sombrero negro, de barba, y que sean los crespitos. Entre ellos son comunidades que se aman entre ellos, y entre ellos saben que entre ellos no se pueden matar, porque entendieron desde Caín y Abel que yo no puedo matar a un hermano en mi propia sangre. Antes se multiplican como curíes, se multiplican y se llenan, porque ven que la bendición es que su familia crezca y llenen todo, en vez de que esté lleno de gente idólatra que no conoce a Dios como pecadores. Para ellos nosotros somos pecadores que no conocemos a Dios y que nos matamos unos a otros.
que no honramos a los padres, que andamos en fornicación, en adulterio, que adoramos imágenes. Para ellos Dios nos ve así y dice: no se junten con los que tal hacen, porque ellos tienen otros dioses, porque ellos tienen imágenes, porque ellos no guardan el sábado, porque ellos no honran mi nombre. Es un pueblo distinto. Y ustedes tienen que tener unos mandamientos humanistas, tienen que honrar al padre y a la madre, y ustedes no pueden adulterar, y ustedes no van a robar, y ustedes no van a codiciar los bienes ajenos, no van a levantar chismes contra los demás. Imagínate, ellos son así, quieren guardar esa ley, y ellos no están viviendo pensando que yo voy a tener la mejor empresa. Si usted ve los videos de los judíos, de los que se visten de negro, ellos no trabajan sino que ven únicamente por la palabra, y siempre están pensando mirar cómo hacer el bien al hermano, siempre. Porque el principio que Dios les dio es que usted tiene que amar a su prójimo, tiene que amar a su hermano. Usted no puede matarlo. Y entre nosotros sucede eso. Hasta quieren matar al papá, a la mamá, al niño que está en su vientre. Pregúntele a una mujer judía si sería capaz de abortar. Si ni siquiera son capaces de tener relaciones sexuales. Ni siquiera pueden sentir placer. El hombre no tiene relaciones sexuales sino para procrear, de ellos los judíos. Ellos no tienen relaciones sexuales por placer ninguno. Ellos ni siquiera al bañarse, ni siquiera se tocan las partes íntimas porque de pronto no sé que se estimule. Así de ellos quieren ser como tan santos según la palabra de Dios. Pero eso finalmente tiene una apariencia, pero no sirve de nada. Pablo se los dijo a ellos sin ningún pudor. En Romanos capítulo 10, es que tenemos que entender la mente de ellos. Es decir, nosotros no vamos a ser idólatras. No vamos a salir de la idolatría. Entonces somos unos tibios que queremos creer, pero seguimos teniendo una imagen de un Dios que no es. Y eso le puede pasar a la iglesia de Colosas, y eso le puede pasar a la iglesia que está pasando este último tiempo antes de la segunda venida. Y resulta que el Señor está diciendo: sea celoso. Entonces vamos a entender cuál es el celo que Él nos está pidiendo que tengamos. Si los celos que producen amargura o los celos que producen arrepentimiento ante el Señor, para que nos conceda que algún día inclusive podamos llegar a estar en el trono con Él. Es diferente. ¿Qué celos es el que está pidiendo? Mire, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Está hablando un judío que fue levantado en Roma. ¿Versículo qué? ¿Sí? Fue un judío que fue criado y educado por los de sombrerito negro y todos de negro dicho. Fariseo de fariseo, que enseñó que es el amor, que enseñó que es el respeto a Dios, que inclusive mataba a los cristianos que creían en él. Los sacaba de las mechas y él mismo guardó las prendas mientras mataban a Esteban. Él mismo, que sabiendo que no podía matar, él no participó porque ellos no pueden matar a nadie, pero lo mataron a piedra. Mientras él decía: Señor, reciba mi espíritu. Este judío está diciendo esto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y ahí la embarraron. Tienen celo, pero no conforme a la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? La ciencia de Dios es la justicia de Dios y no su propia justicia, porque ellos se quedaron en la ley esperando que iban a justificarse amando a Dios, amando a los hermanos como ellos lo mandan, y no entendieron el amor de Dios a través de Jesucristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí? Ellos todavía dicen: Jehová, Señor, y los 10 mandamientos y la ley. Sí, está bien que no haga imágenes, está bien todo eso, pero tienen que amar ahorita la imagen de Dios enviada. Escuchar las palabras del que es la imagen de Dios, de nadie más. Ese es mi celo hoy y el celo que entiende que tiene Pablo ahora, porque entendió cuál es el verdadero celo. Dice: porque yo doy testimonio de que tienes celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es que todo el mundo cree en Dios como se le da la gana. Perdóneme que le diga, déjeme que yo hago como yo quiera. Hasta ellos se equivocaron, porque ellos creyeron que haciendo como ellos querían agradaban a Dios. Y resulta que lo que Dios quería era que aceptaran a la imagen que es el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros.
que derramó su sangre pidiendo perdón por nosotros, que Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, y el Señor dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre te dio, bienaventurados. Mira, sabes que la iglesia mía, mi congregación son los que tienen esta revelación, los que pueden ver que yo soy la justicia de Dios, que yo soy el que les puede hacer justicia porque ustedes están muertos, ustedes necesitan mi vida. Y la vida que el Padre les envió viene por medio de la palabra. Ustedes tienen que aceptar mi palabra como la palabra de un Dios vivo. Cuando ustedes aceptan la palabra de la religión o la tradición, no sirve. Ellos, siendo los que administraban el Antiguo Testamento y andan con vestidos negros, están perdidos. Ellos que no hacen idolatría, ellos que están allá en Jerusalén arrodillándose todos los días, están perdidos. Y él dice, Pablo dice, me da un pesar que están tan confundidos ellos, que están llevando una vida temerosa, que no tienen ni siquiera relaciones, que están pensando en hacer el bien a los demás. ¿Cómo estaremos nosotros? Si acaso salvos, si al caso. Yo a veces digo, eso es por falta de celos. Y entiendo por qué el Señor está diciendo, sea celoso, pero conforme a ciencia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribía así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice la Escritura, no que dice el pastor. Mira, más que dice Danilo. ¿Qué dice el pastor? No, hay que dice. Más que dice la Escritura. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predica usted con celos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, estás a salvo. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesús es a quien el Señor, que en el Antiguo Testamento se mostraba con celos, que mostró su celo. Bueno, vamos a leer. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que usted tiene que creer en su corazón que fue Dios quien lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque a él nadie le hizo justicia. Dígame, ¿los discípulos pudieron hacer algo por él? Pedro, que dijo yo daría mi vida por él, ¿lo pudo defender? No. Pilatos, que estaba en sus manos salvar a Jesús ante esta injusticia que ellos estaban cometiendo, ¿Pilato hizo algo? María, que era la mamá, que estaba ahí, ¿pudo hacer algo? Y era su propio hijo. Ahora, ¿qué puede hacer por nosotros Pedro? ¿Qué puede hacer por mí Pablo? ¿Qué puede hacer por...? Dios le hizo justicia a su hijo y lo resucitó de los muertos. El Padre de Jesucristo le hizo justicia, porque sabía que las palabras que él había dicho eran palabras que vienen de él. Que Jesús no engañó, porque las palabras que Jesús decía son las que envió el Padre. Y el Padre mostró sus obras en Cristo Jesús. Y Jesús mostró sus celos ante las palabras que la gente no quería recibir, porque su corazón estaba entenebrecido. Nosotros como pecadores buscando la idolatría, y ellos buscando un Cristo que satisfaga su necesidad. Un Cristo que ellos se imaginan. No el que moría en una cruz. No, hasta Pedro dijo, cuando dijo, después de decir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y luego le dijo, ay Señor, que yo tengo que ir a morir en la cruz, le dijo el Señor, y tengo que padecer mucho de los ancianos y voy a morir, y al tercer día voy a resucitar. La parte más fuerte fue que él iba a morir, pero la parte de la fe, que iba a resucitar, no la creía. No pensaba en la resurrección, pero aquí está diciendo que si tú crees que Dios lo levantó de los muertos, estás a salvo. Pedro en ese momento no tendría la salvación por no creer en la resurrección de Cristo, aunque entendió que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Al no creer que él iba a morir y que Dios el Padre le iba a hacer justicia, entonces él no era salvo, sino que él creía. Y Jesús, para perfeccionar, dijo, mira, Satanás los pidió para zarandearlos, pero yo estoy rogando por ti que la fe no falte. Porque eso que has tenido como revelación, cuando yo resucite de los muertos, tú vas a ser el primero en predicar, el que tiene las llaves para abrir por primera vez. La primera predicación fue la de Pedro. Usted lee Hechos de los Apóstoles, no fue Juan el que predicó. Después que llegó el Espíritu Santo, el primero que predicó, el que tiene las llaves del reino, el que abrió por primera vez para que entraran los primeros creyentes fue Pedro.
Porque Pedro fue a quien se le reveló que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque él entendió que las palabras de Jesús son palabras que dan vida. Él es el que tiene una fe viva y que vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que no espera, que entendió, con razón Dios nos dijo que no tengamos, que les dijo a esta gente que son pecadores porque están teniendo otros ídolos. Pero Israel cayó en lo mismo, porque se están haciendo la imagen de un Dios que no es. Están esperando un Cristo que no es. Cada uno se hace la imagen del que es. A mí una vez, mi papá a veces fue tan cruel que una vez nos dijo, ¿usted quiere que tenga otro papá o me quiere a mí como papá? Entonces, como él a veces hacía cosas terribles, y yo, no, pues, mamá dijo, no les diga eso, porque ella sabía. Si ustedes dicen, entonces, no, pues sí, uno quisiera tener otro papá. Bueno. ¿Quién quiere comer esto? Yo quiero. No dígale papá que usted quiere. Fue muy duro, fue muy cruel. Son cosas que uno como papá no debería hacer. Uno no entiende. Pero Dios nunca hizo eso con nosotros. Dijo, si usted le pide pan, si su hijo le pide un pan, ¿usted le da una piedra? Si le pide un pescado, ¿usted le da una serpiente? No. Entonces, si usted le pide el Espíritu Santo, ¿será que le va a dar lo que? Es que Dios le va a dar muy buenas cosas. Dios nos quiere dar el Espíritu Santo para que lleguemos a ser hechos hijos de Dios con la mente de Cristo. Solamente que no tenga una imagen de Él que no es. La iglesia de la Odisea ya se creía que era rico, que ya estaba vestido, que estaba buscando la fama en este mundo y que no necesita a Dios. Ya no necesita a Dios. Muchas iglesias, ¿saben qué no necesitan? No necesitan la sangre de Cristo, porque el pastor es el que no peca. No, pero entonces, o sea que usted nunca dice mentiras. O sea que usted no es pecador ya. O sea que usted ya no depende de la sangre de Jesús. Usted no depende de la gracia, no depende de la oración. No, yo ya una vez recibí el evangelio, ya me bauticé ya. De aquí en adelante prediquemos para la familia, para el día del padre, para el día de la madre, hagamos buenas obras, hagamos caridad. Y Jesús, ¿sabe qué me da celos a mí? Que nunca hablan de Jesús, nunca hablan de su sangre, porque no muestran la justicia de Dios en Cristo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. Sea celoso de mí. ¿Por qué no tienes celos? ¿Por qué no tiene celos de mí como tenía Israel celos, por ejemplo, que Dios lo provocó a celos, quitando de la tierra y dándonos a nosotros el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios? Y Pablo está diciendo, dice, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, si usted cree en Jesús no va a pasar vergüenza. Si cree en otro, qué vergüenza. Qué vergüenza que usted crea en otro que no sea Jesús. Va a pasar vergüenza. Si usted se avergüenza de Jesús, dijo, todo el que se avergüenza de mí, de las palabras que yo he dicho, yo también me voy a avergonzar de usted y delante de mi Padre y delante de los ángeles, porque yo pasé mi vergüenza. Jesús murió en la cruz completamente desnudo. Jesús no murió con una toallita tapándose. Jesús murió colgado de 4 clavos, sufriendo todo lo que sufrió, y Él no tenía por qué pagar. ¿Por qué tenía que morir por un pecado? ¿Quién más hizo eso por nosotros? ¿Acaso Pedro? ¿Pablo? ¿Acaso Pilatos? ¿Acaso alguno de los fariseos murió en la cruz pidiendo perdón por nosotros? ¿María? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién intercedió por mí cuando está muriendo? ¿Quién dijo, beban mi sangre y coman mi carne? ¿Pilatos? ¿Pedro? ¿A quién le pide? Cualquiera. Usted cree en otro, usted va a pasar la vergüenza delante del Padre, porque el Padre envió a su Hijo para que usted lo entienda a Él, y si usted confía en otro, qué vergüenza da con Él. Es que a mí también me da celos que usted crea en otro. Me daría mucha vergüenza que después de haber hecho tanto, yo no tenga celos para poder defender al Padre Dios. Cuando dice tenga celos, es que, oiga, usted no tiene celos de lo que están hablando de mí. Usted no tiene celos que amen a otro. Usted no tiene celos. ¿No tiene celos? ¿Entiende que los celos buenos? Los celos buenos son los que hacen que también está hablando mal. O sea, ¿tengo celos de o tengo celos por? Tengo celos porque hablan mal de él. Tengo celos porque lo abandonaron. Mire lo que dice el Salmo. Es que tengo celos porque hasta tus enemigos olvidaron tu palabra. Me da celos. Es que Jesús, cuando vio que llegó al templo, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Ay, caramba. Juan capítulo 2. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua, la de los judíos.
Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los parció las monedas de los cambistas y volcó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Le dio celos. Ustedes cogieron la casa de mi padre como plaza de mercado. ¿Sabe qué hacen en las iglesias? Lo cogen desde convite, lo cogen para hacer sus reuniones, lo cogen para hacer todo tipo de cosas, menos exaltar el nombre de Jesús, menos entender su muerte y su resurrección, menos que crean solamente en Él y que crezca cada día más su amor por el Hijo. Porque entre más usted ama al Hijo, usted está amando más al Padre que está en Él. Y si usted ama a otro, lo provoca a celos. Usted verá si lo quiere provocar a celos. Usted verá. Diga: no, yo sí quiero que Dios tenga la ira sobre mí y yo quiero provocarlo a celos y que le dé rabia conmigo porque yo sí voy a amar a otro. Hágalo. Pero yo le cuento, la ira de Dios le espera. Pero si usted no quiere provocar a celos a Dios Padre, pues ame a su Hijo. Aquí está, por ejemplo, mi esposa con su mamá. ¿Qué tal que mi suegra supiera que yo tengo un amante? Ay, Danilo consiguió otra. Sí, ay, qué chévere, ay, está muy bien. Entonces, no provocaría celos a Juan. Oiga, pero mamá, ¿usted cómo va a apoyar a Danilo que tenga otro? ¿No le da celos por mí? ¿No tiene celos de mí? ¿No tiene celos por mí? Yo creo que a ella le daría celos que yo tuviera otro. Aunque ella tendría celos de, la mamá sentiría celos por su hija. Como yo siento celos por Jesús. Como Jesús siente celos por el Padre. Porque está diciendo: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo cuando voy a predicar, tengo que predicar lo que yo sé que con celos el Señor quiere que proteja su nombre, su gloria, su palabra, su obra, con celos, que la gente no se burle, que no eche chistes, porque me produce celos, que se burlen de Él, que se olviden de su palabra, que tengan idolatría, que tengan imágenes. Así me toca reprenderlo, así me toca que regañarlo, así me lo eche como enemigo, no me importa. Pero Pablo decía: no me importa, me dice enemigo de usted, no me interesa. Pero Jesús dijo: ay, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es el celo? Isaías 63, mire lo que se debe sentir de Jesús. Isaías 63, 15. Mire que son los verdaderos celos. Dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Y pregunta: ¿dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? ¿Ya no tienes celos? ¿Ya no sienten las entrañas nada? ¿Ya se cauterizó la conciencia? Yo diría que para mí sería muy doloroso que mis hijas escucharan hablar mal de mí y que ellas se unieran a hablar mal de mí. O que creyeran lo que hablan mal de mí, que no les diera celos. ¿Usted por qué está hablando así de mi papá? Usted no conoce a mi papá, usted no sabe quién es él. ¿Entiende que tenga celos por? A mí me daría celos. A usted no le daría celos. Si hablaba mal de mi hija, me da celos. Si habla mal de mi esposa, ¿usted por qué está hablando? ¿Sabe una vez? Yo peleé casi con la esposa de mi hermano que ya falleció. Terminé mi relación con él porque habló mal de mi mamá. Ay, yo conozco a mi gente. Estábamos en Cali, ¿tú te acuerdas? Nos devolvimos. No quise estar más en esa casa. Porque habló mal de mi mamá, porque tuve celos de mi mamá. Tuve celos de la forma como la esposa de mi hermano trataba a mi mamá. Y mi hermano no le decía nada. Yo a mí sí, y me lo eché, nunca volví a hablar casi de ella. Porque sentía celos. Porque uno no debe hablar mal de la mamá. Uno no debe permitir que hablen mal del papá. Yo no debo permitir que hablen mal de la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es la obra del Padre. Yo no le puedo otorgar las obras de salvación del Dios que yo conozco a través de Jesucristo, otorgárselas a cualquier otro porque lo provoco a celos. Y peor decir que ya no lo necesito porque estoy rico y yo estoy vestido y no necesito de nada. Peor. No, oiga, usted no es celoso, ¿usted cree? Usted es un miserable. Lo que pasa es que ya está desnudo. ¿Qué fue lo que perdió? Perdió los dones espirituales. El castigo. Dice que yo reprendo y castigo. ¿Qué es reprender? Para mí reprender, lea el libro de Hebreos. Y también entendemos que es un castigo. Mire,
Hebreos capítulo 2. A ver. Hebreos, ¿dónde estamos? Hebreos capítulo 2. Hay mucho para hablar y tenemos muy poquito tiempo. Mira, versículo 1, capítulo 2 de Hebreos, versículo 1. El libro de Hebreos es un libro para una persona que Dios disciplinó. ¿Sí entienden, no? Cuando usted lea el libro de Hebreos, usted tiene que entender que es una palabra que exhorta, que reprende, que disciplina, y que también le está diciendo que usted puede perder su salvación si usted no vuelve a hacer, y que usted está en disciplina, no tiene que volverse a bautizar, sino que tiene que creer que Cristo es su mediador. Y lo que pasa es que dejó de creer en el mediador y luego de pronto podría llegar inclusive a tener por inmunda la sangre del pacto y pisotear al Hijo de Dios, y la ira de Dios estará sobre él. Por eso el libro de Hebreos hay que leerlo con el corazón, entendiendo que si yo he sido disciplinado, pues reconcíliese con él, porque Jesús es el mediador que está mediando por nosotros. Versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Por tanto. ¿Por qué por tanto? Porque en el versículo 14 del primer capítulo está diciendo: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredan la salvación. ¿Qué son los espíritus que Dios nos envió? ¿Qué son espíritus ministradores? Los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores que fueron enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. El Antiguo Testamento, voy a hablar de la disciplina. Ya hablé del celo. Para hablar del celo tengo que hablar de la disciplina, porque digo que yo reprendo y castigo a todo el que amo. Reprender le da el libro de Hebreos. Pero ¿qué es la disciplina? La disciplina es que en el Antiguo Testamento Dios mostró su disciplina con Israel a través de los ángeles. Los ángeles fueron los que trajeron la ley. Los ángeles no pueden salvar. Los ángeles solamente traen el castigo y el juicio. Los ángeles son los que obedecen a Dios. En el Antiguo Testamento no hay perdón. En el Antiguo Testamento no hay reconciliación. En el Antiguo Testamento no hay Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se habla de Dios el Padre. El Antiguo Testamento solamente se habla del temor. ¿Sí? Del temor con el que se debe servir al Señor. Entonces, toda esa fue obra de los ángeles por manos del mediador, que es Moisés. Entonces, Hebreos capítulo 1 está diciendo que que Jesús es superior a los ángeles, y que nosotros debemos temer más a la palabra que oímos por parte de Jesús, que inclusive la palabra que se habla a través de los ángeles en el Antiguo Testamento. Estoy hablando muy rápido porque tengo poquito tiempo. Espero que coja velocidad o escúchela nuevamente. Los ángeles obraron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, apoyado por los ángeles y guiado por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Jesús es mayor. Y está diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que nos perdamos, o que usted pierda su salvación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como se ve en el Antiguo Testamento, que murieron muchos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido aún anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de espíritus según su voluntad. ¿Qué es el castigo? Reprender es con la palabra. Usted escucha la palabra y quizás estoy reprendiendo a alguien, no sé. Oiga, yo sí, la palabra es fuerte, está muy fuerte. Pero ¿qué es el castigo? ¿Usted quiere solamente recibir la disciplina, la corrección, o quiere también ser castigado? ¿Sabe qué es el castigo? Para mí, ¿qué es el castigo? En el Antiguo Testamento Dios les quitó la tierra. En el Nuevo Testamento, ¿qué le quita? Cuando usted va a disciplinar a sus hijos, usted los corrige. Primero les habla duro, luego les haga fuerte, luego les da correa o no, y finalmente les quita lo que les gusta. Y entonces los hijos, cuando pierden lo que se les ha dado, porque ya fue un castigo, en el Nuevo Testamento, ¿qué se le quita? Los dones espirituales. El castigo más grande para mí sería perder la inspiración. El castigo más grande es que el Señor me abandonara. El castigo más grande es que yo no tuviera poderes. El castigo que Dios diga: Señor, por favor no me quite los dones, por favor no me quite la inspiración, porque yo quedaría ciego. Y un ciego guía de ciego no sirve. Yo necesito tener un arrepentimiento constante,
reconociendo que soy un hombre, que dependo de su gracia, que si estoy haciendo algo mal la palabra me corrige, pero que también yo tengo que mostrar celos por él, y aunque me eche enemigos a todo el mundo, no me interese. Así lo está diciendo Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Hay celos de la carne y hay celos espirituales. Santiago, es un poquitico más adelante de Hebreos, porque en Hebreos se está reprendiendo y Santiago está diciendo cómo es la cosa. Santiago capítulo 3, versículo 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis ¿qué? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cuáles son los celos amargos? Que el diablo le dio celos que amaran a otro que no fuera él. Él quiso ser adorado. Y dijo, yo subiré junto a las estrellas del monte y seré semejante al Altísimo. Y ahí estableceré mi reino. ¿Sabe qué es lo que le gusta a la gente? Adorar a otro que no sea a Jesús. Hasta pastores se hacen adorar. Hasta ministros de la palabra, y luego les da celos que de pronto lleguen a amar más a Jesús que al mismo pastor o al mismo predicador, o que tengan un ministerio. Es unos celos que producen amargura. Son celos de y no son celos por. Celos que le dieron a otro y no me dan a mí. Celos que lo amen a él más que a mí. Celos que le sirvan más. Yo escuché una vez decir al Señor, a un pastor, ay no, es que usted siempre me habla con la palabra. Pues yo qué puedo hacer con la palabra, me toca a mí ofenderme con la palabra. Entonces me los eché de enemigos porque yo le contestaba con la palabra. Porque como no tiene la palabra y yo sí contesto con la palabra, entonces le daba celos, entonces hacía que los demás tuvieran contención conmigo, y eso es lo que está mostrando acá. Si hay contención en el corazón y celos amargos, eso no proviene de Dios. Porque Dios dice que tenga celos de Él. Preferiblemente, yo obedezco al Señor antes que a usted. Usted puede ser muy pastor, pero si la palabra dice lo que diga la palabra. Yo no me invento la Santa Cena. Yo prefiero que ustedes, cuando hay Santa Cena aquí en la casa, entiendan el celo que yo tengo por el Señor. Yo creo que si me recuerdan a mí en la casa, como servidor del Señor, es los celos que yo tengo por el Señor. Que yo tengo el piso limpio. No es porque yo quiera, es que tengo celo. O sea, yo quiero que el Señor esté bien. Que viene fulano, arreglemos la casa porque viene fulano. No, yo arreglo la casa porque el Señor me ve. Porque si yo lo hago para otros, le produzco a celos. Si hago Santa Cena, no es para darle comida a la gente, sino que lo estoy haciendo para que recuerden la sangre de Jesús, porque tengo celos que de pronto la atención se desvía hacia otra parte. Me da celos si de pronto cuando están haciendo el culto no vienen para el culto. Me da celos si la música no sale. Me da celos las cosas que no salen para porque hago respetar las cosas del Señor. Quiero que respeten con celo, como con el celo del Señor, como que las entrañas le arden a uno. Oiga, pero ¿cómo es posible que no esté listo? ¿Cómo es posible que no haga? Entonces dirá que es que yo tengo piedra afuera. No es que me saque, es que tengo celos, entiéndanme. Porque yo lo amo, lo respeto, porque yo sé que Él me ve. Si usted lo hace sin celos, pues es cosa suya. Pero yo no voy a dejar de presentar mis celos ante el Señor. Sé pues celoso, sé tú celoso. Entonces arrepiéntase, no trate de ganarse a los demás, no busque la gloria de los demás, no busque que los demás estén como, no importa, les digo que no importa. Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios 3. 3, Primera de Corintios 3. 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo solamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y otro, ¿no sois carnales? ¿Qué pues Pablo? ¿Qué pues es apóstol? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le ha sido concedido por el Señor. O sea, para que me da celos que otro tenga. Eso es carnalidad. Esos son celos de, no son celos por. ¿Sí? Yo tengo celos por Jesús.
Yo tengo celos por la palabra, tengo celos por el culto, tengo celos por la Santa Cena, tengo celos por el vestido, tengo celos por cómo se le trata, si se ora, cómo trata la Biblia. Me da celos todo eso. Pero yo no tengo celos de que el Señor le dé a uno que de pronto, por ejemplo, ¿qué tal, por ejemplo, a Daniela, que está cantando? Ay, no, yo tengo que cantar mejor que Daniela. Yo tengo voz de tarro. Yo le pido por favor que le suba el volumen para escucharla a ella porque mi voz se escucha feo. Pero que tal, ay, no, que Daniela no cante porque yo canto más lindo. Eso es tener amargura, por ejemplo. O que Juanita, por ejemplo, que está enseñando a los niños. No, es que ella no enseña bien, déjeme, yo enseño. No, yo no tengo ese tipo de celos amargos. Yo quiero hacerlo para que ellos se perfeccionen. Que Juliana está haciendo la parte de lo mal. O no, me da celos si no lo hace bien. Pero oye, tú estudiaste. No, yo sé más que usted. No, ella se preparó para eso. Verá si lo hace con celos o no. Daniela verá si lo hace con celos o no. Juanita verá si lo hace con celos o no. Porque cada uno tiene que mostrar el amor que tiene por su Señor, por su Salvador, por a quien ama. ¿A quién ama? ¿Tiene celos de o tiene celos por? Tiene que definir. Si tiene celos por el Señor, lo hará porque lo ama, porque tiene creciente amor. Cada día ama tanto a Jesús que le daría celos que otro ponga la música, que otro ponga tal cosa, que otro sirva. Le daría celos si no lo hacen bien, ¿sí? Pero le enseñaría y lo guiaría para que lo haga bien. Entonces usted puede mostrar celos por el Señor. Cuando usted otra parte, no, ¿cómo van a estar orando esta imagen? Yo tengo celos que a este le digan papá, si este no es el papá, por ejemplo. Pero dijo Pablo, me convertí en enemigo de ustedes por decir la verdad. En Gálatas capítulo 3 creo que es, en Gálatas. Está diciendo, ay, me volví enemigo de ustedes por decir la verdad. ¿Qué son los celos? Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Uno, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Perdón, 11, perdón. Capítulo 11, versículo 1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que el diablo lo va a engañar como a Eva y que usted tenía una sincera fidelidad a Cristo y usted va a terminar amando a otro porque el diablo dijo, no importa que tenga la idolatría, no importa que usted ame este mundo, no va a pasar nada, no va a morir. Pero usted está provocando a celos al Señor por amar a otro que no sea el que demostró su amor por usted. El ferviente amor lo demostró en la cruz del Calvario. Jesús dijo, Padre, si es posible, hazlo de otra manera. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no hago lo que yo quiero, hago lo que tú quieres, porque tengo celos por ti. Me da pena que yo muera como un criminal, como un bandido. Yo soy inocente, pero si tengo que morir esto, haz como tú quieras. Pero él no quería que el Padre Dios pasara esta vergüenza. No quería que hablaran mal de él, porque su propio hijo está muriendo como un criminal y quiere ser borrado de la mente de toda la gente. Pero no lo está haciendo porque quiere morir como un criminal, sino porque el Padre Dios mostró la manera en que nos iba a amar. ¡Qué vergüenza si nosotros nos imaginamos un Dios diferente! ¡Qué vergüenza si cada vez no amamos más a Jesús con un celo como para llegar a ser coherederos con Cristo, aún del trono del Padre Dios, que son las próximas prédicas? No podría heredar, no podría. Tener un corazón tan duro que la semana entrante estoy a tu puerta y tocando y llamo. Si tu corazón sigue como una piedra y no me deja entrar, no va a poder estar conmigo. El corazón a veces se pone tan duro que no recibe las palabras de Jesús. Todavía quiere seguir en su idolatría, pensando que no necesito de Jesús. Entonces, ¿de quién? Si Él es el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por mí de noche y de día. Así dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. No. Que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por cada uno de nosotros. Él dijo, estoy rogando para que tu fe no falte. Si usted quiere escuchar la oración que Jesús hace en este momento por usted, lea Juan 17 y entiende que esa oración que está haciendo ahí son las oraciones que está haciendo, la estoy orando en el mundo para que ellos entiendan cómo oro yo en el cielo. No hay ninguna oración de ningún otro santo que esté escrita en la Biblia que nosotros podamos entender cómo Él intercede por nosotros. Si usted quiere saber que Jesús intercede por usted y cuál es su oración, lea Juan 17.
y entienda la mente de Cristo que se sentó a la diestra de Dios el Padre a interceder por nosotros. Por eso cuando usted ora, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿está llegando esa oración hasta el reino de los cielos o está llegando hasta el oído de una imagen que no tiene oído para oír? ¿O está llegando su oración hasta otra persona que escucha pero el Señor no lo escucha porque ya lo abandonó? Porque quitó hasta los dones espirituales, ya no puede echar demonios, ya no puede predicar la palabra, ya no tiene amor por Cristo. Una de las cosas que yo digo, pienso, que algo que comienza a morir en usted, si no tiene celos, es porque comenzó a morir el amor, su amor por Jesús. Que así comienza todas las mensajes de la iglesia. Has perdido tu primer amor y comienza como esa pérdida de amor, se va perdiendo el amor por Jesús 2000 años y esta iglesia que va a recibir a Jesús ya no lo ama a cualquier otro menos que a Jesús. No siente celos por Jesús, siente celos de Jesús. ¿Y usted por qué no ama a fulano? Pero no, es que yo tengo que amar a Jesús. No, pero le da celos que ame a otro en vez de amar al Hijo de Dios, al que murió en la cruz, al que pide perdón, al que está sentado, al que está haciendo la casa de mi Padre, al que nos está esperando, al que viene por segunda vez. ¿A quién va a amar más cada vez más? Yo quisiera que como padre me amaran cada día más. Yo no lograría ser porque no soy perfecto, pero sí me gustaría ser recordado por algo, por lo menos como pastor, como papá, como esposo, como hijo, como hermano. Algo bueno. Pero digo, no me celebren el Día del Padre. Piensen si yo no estoy. Es mi deseo, mi capricho tonto. Pero quiero pasar este año, por esta palabra, quiero pasarlo así. Sin celebración, sino recuérdenme como si hubiera muerto. Porque Jesús se fue. Y el Padre, ¿quién ve a Jesús? Dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no van a ver más. Entonces, ¿a quién recuerda? ¿Cómo recuerda usted a Jesús? ¿Está creciendo ese amor de un Dios viviente o ya se apagó y se murió? Oremos por nuestro espíritu. Padre Dios, ayúdanos para que cada vez más amemos más a tu Hijo, con celos, Señor, teniendo celos por Él, por cómo lo tratan, cómo se ufanan de él, inclusive muchos cómo se burlan y cómo otros no quieren recibir tu palabra. Es que nos da celos, Señor, de entender que no están sirviéndote como el Señor temeroso, que nosotros vivimos por temor, sino que ayúdanos para que siempre haya ese celo en nosotros por toda tu obra, por todo lo que hacemos, por la predicación, por la justificación que tenemos, Señor, por el culto, por la ofrenda, por los himnos, por el servicio, que lo hagamos con celo, porque cada vez nuestro amor debe crecer más por ti. Que nosotros no amemos tanto a este mundo, que no amemos a este mundo, que no amemos las riquezas, que no amemos ni siquiera el vestido, que no amemos nada de lo que hay en este mundo, sino que nosotros amemos tu reino y tu justicia, y amemos el estar contigo, heredando el trono, así como tú te sentaste en tu trono con el Padre Dios. Nosotros también, con celo profundo por nuestro Dios y Padre, queremos participar de esa gloria. Ayúdanos, Señor, que nosotros no recibamos la gloria de este mundo, que no cambiemos la gloria de este mundo por la gloria de ser llamados hijos de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.